Hola chicos, ¿cómo están? Soy su Steam Median CEO y bueno, hoy vamos a aprender cómo hacer un buyer persona. Bueno, lo primero les voy a mostrar un poco el contenido que vamos a ver. Son los customer persona globales, el por qué y qué es un buyer persona, hasta llegar a la implementación del buyer persona. Entonces vamos a ver primero de los customer personas que se bajaron a nivel internacional. Aquí tenemos al Travel Enthusiast, al Development Seeker y también Contribute to the World via Volunteer. Entonces, son este tipo de personas que tienen un background específico que no es tan parecido al otro y también tienen desafíos distintos y hasta comunes objeciones como la universidad, como el permiso de los padres, entre otras cosas, que sí nos ayudan mucho a alinear de por sí nuestras estrategias y operaciones que tenemos a nivel ISEC. Entonces, es por algo que están esto acá y es un proceso que se hizo para obtener esto. Entonces, ¿qué son los buyer personas? Los buyer personas son una representación ficticia de nuestro consumidor ideal, de nuestros consumidores en sí. Entonces, están basados en información real sobre las características demográficas y comportamientos de nuestro consumidor. Esto es bien importante porque en sí son una asunción más que nada de la persona ideal que va a comprar tu producto y es a la cual vamos a dirigir todas nuestras actividades y estrategias. Entonces, ¿cómo un buyer persona podrá ayudarnos? Es a la creación de estrategias de atracción online y offline, definir el canal de comunicación más efectivo con sus clientes, definir el tipo de contenido y temas, y entre otras que por fines prácticos lo pueden leer y demás. Pero lo más importante acá es también la creación de estrategias y también definir un argumento claro que lo vamos a usar mucho para la venta de los clientes, porque cada persona es distinta. Entonces, ¿cómo podemos crear un buyer persona? Aquí tenemos 6 pasos para crear un buyer persona. Entonces, vamos a ir al primero, que es uno, Customer Data Gathering. Entonces, aquí vemos más que nada los recursos que podemos usar para obtener datos de nuestros consumidores, como el DDA file que se maneja a nivel ISEC, para donde se saben muchos datos, más que nada demográficos, de nuestro consumidor. También Social Media Analytics de Facebook, Instagram y entre otros, como más que nada saber dónde, qué tipo de personas, con qué tipo de gustos les llegó tal vez más una publicación de iOS, también Google Analytics y otros recursos que podamos tener en información consumidor. Aquí pueden entrar las herramientas internas que se tiene, Expa, por ejemplo, que vemos el background que tienen nuestros consumidores para que tomaron ya el intercambio y vemos muchos datos históricos en sí de cómo es en sí nuestro consumidor. También llegamos a la Submission Creation. Entonces, después de recuperar datos, tenemos que asegurarnos de las tendencias principales que tienes. Y aquí tenemos un marco que nos va a ayudar a un framework a consolidar estos datos de manera más práctica. Entonces, primero tenemos que definir de 3 a 5 suposiciones basadas en los objetivos primarios, no más que nada demográficos, y responder a las preguntas del marco del framework que está acá. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el Assumption Creation. Aquí entonces tenemos el nombre de la persona, también el background que tiene, el job description, viendo todos esos datos que hemos visto. Y aquí podemos ver. Luego tenemos otra pestaña de Customer Interview Questions y Buyer Persona Validation, que lo vamos a ver luego. Entonces, después vamos a ver una herramienta muy efectiva que nos va a ayudar a tener datos de nuestros consumidores, que es en sí el Customer Interview o entrevistas a consumidor. También se llama entrevistas a profundidad. ¿Qué hacemos aquí? Son las entrevistas con los clientes, son un mecanismo común para reunir la voz u opinión del cliente, porque les estás preguntando directamente. Las entrevistas con los clientes generalmente se realizan individualmente o con un pequeño número de personas de la misma unidad comercial o familiar. Entonces sí se puede hacer así. Pero lo más importante acá es que sea lo más personal posible. Entonces, ¿cómo podemos realizar una entrevista? Les voy a mostrar en el framework que manejamos acá, que en la segunda pestaña están las preguntas que se tienen. Como de acuerdo más que nada al cuadro que vemos acá, el nombre, datos, email, phone, si es trabajo o estudia, también el género, la edad que tienen, entre otros factores. Por ejemplo, ¿por qué no tomaría un intercambio con ICE? Que son preguntas directas. Entonces, llegando a esto, lo que debemos hacer para realizar una adecuada entrevista es uno, prepararnos
leyendo este tipo de preguntas con cuidado y asegurarnos de comprenderlas bien. También elegir con cuidado el segmento de personas a las que vamos a elegir, porque no es ideal que sea como nuestro grupo de amigos, que muchas veces pueden verse influenciados por nosotros, sino personas que ya han tomado su experiencia, personas que no han decidido por alguna razón tomar la experiencia, que se perdieron en el proceso, y también personas que son potenciales consumidores que de verdad podrían tomar la experiencia. También podemos invitar al consumidor por correo o por cualquier otro canal de comunicación, justamente con la manera más cordial. Y obviamente, más que nada, muchas personas se pueden como descontentar o tal vez pensar otras cosas si les pides una entrevista, pero de manera ideal, si pides de adecuada manera, por correo, de manera formal, buscando hacerles saber que su opinión nos importa y por eso queremos eso, va a ser mucho más fácil. También realizar la entrevista con el cliente que no dure más de 20 minutos porque sí cansa y también ustedes mismos se van a cansar al hacerlos, pero sí es importante llegar a un mínimo de 30 personas para la entrevista para cada producto, es decir, 30 personas para OGB, 30 personas para OG. Por lo menos, mientras más es mejor, pero sí adecuadamente tal vez al mercado que manejamos y también en sí al producto. Entonces, tips para realizar una entrevista al consumidor. Uno, podemos pedir a la persona que si podemos grabar la entrevista, porque es muy difícil escucharla y también escribir, por ejemplo, en la computadora las respuestas que tienen. Así no ponemos toda la atención y eso nos lleva a los siguientes pasos o tips, que son usar un lenguaje simple para la entrevista, que no referirnos por nada a términos haya secos. También tratar de que la entrevista sea lo mucho más en forma de conversación y diálogo. Así la persona se puede sentir mucho más en confianza y ya buscar que la persona pueda explayarse en sus preguntas y explicar obviamente al principio de qué va a tratar la entrevista. Si se van a ver estos temas y más que nada de limitarle que puede estar en un ambiente tranquilo, que solo se lo va a escuchar y también que esta persona pueda ser lo más no concreta, sino honesta en sus preguntas, en sus respuestas. Entonces, también necesitamos pull, don't push, que es más que nada obtener la información del entrevistado, no inducir ideas, que la verdad que las preguntas no sean direccionadas, sino porque es muy distinto preguntar ¿por qué no te irías de intercambio de con IESEC? O ¿por qué te fuiste con otras personas, con la competencia? Porque son preguntas que ya inducen algo. Entonces son las respuestas específicas. Tienen que ser preguntas abiertas que la persona debe comprender y no por ninguna razón debemos influir o poner excusas de tal vez si su experiencia le ha pasado mal, decir qué ha pasado de esto, porque sí afecta a las preguntas y queremos que en sí la entrevista sea lo más honesta posible y lo más verdadera, porque es así que nos vamos a tener adecuados datos para convertirlo en información que podamos usar. Entonces al final damos las gracias, enviamos una nota de agradecimiento al entrevistado y también vemos eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para luego consolidar la información que tenemos de todas las entrevistas que hicimos? Podemos usar mucho el framework y más que nada, aquí les dejo unos pasos, pero hablando generalmente, vamos a buscar los patrones adecuados de cada entrevista. Uno, revisar las preguntas. Dos, también encontrar las respuestas comunes. Aquí ya podemos enlazarlas una con otra para justamente agruparlo más que nada en una clase de preguntas como etiquetas, con etiquetas, y también al final utilizar todo este número de etiquetas que tenemos en base a las respuestas comunes que se tienen, establecer una etiqueta final. Sé que puede ser como complicado, pero más que nada buscamos enlazar datos mucho y filtrar mucho más a las personas y a las respuestas que se tienen. Luego, para validar y por fin finalizar el buyer persona, debemos consolidar todos los datos recibidos, todos los tags que tenemos en 3 buyers, por lo menos personas específicos. Obviamente puede ser más, pero no es lo ideal, contando tal vez el tipo de producto que tenemos o hasta el tipo de datos, porque la idea es que sean muestras representativas que de verdad nos puedan ayudar a tomar decisiones. Entonces, primero analizamos los datos de las entrevistas, elegimos 3 principales tag objetivos que al final los obtenimos en el anterior paso y también
Las tags más repetitivas necesitan representar la mayoría. Además, tenemos que revisar con cuidado que algunas pueden ser parecidas y se pueden funcionar en un tag. Entonces también vemos una de las etiquetas originales con los supuestos originales, si coincide para seguir con todos los otros bloques, y si no, también borrar el supuesto personaje y crear uno nuevo. Esto nos indica que si el buyer persona que ya creamos al final no se adapta en sí a las respuestas de los consumidores que tenemos o a los mismos consumidores actuales, es que podemos eliminarla y crear uno nuevo hasta conseguir un buyer persona mucho más representativo para que pueda ayudarnos a mejorar nuestras estrategias y demás. Entonces, ¿cómo podemos al final completamos los datos de cada persona diseñando nuestro buyer persona y ya lo tendríamos? Entonces, aquí está mucho más explicado. Sin embargo, aquí les voy a mostrar cómo la Buyer Persona Validation puede funcionarnos, porque en cada cuadro existen distintos tipos de background. Y aquí vamos viendo, según las respuestas dadas, filtrando datos y uniendo personas en sí o tags que puedan verse repetitivos o se pueden fusionar, sacamos estos datos, como los objetivos, los primer goals, en base a las respuestas que nos dieron. Y es así que al final vamos a obtener nuestro buyer persona y cómo podemos llegar a él. Obviamente pueden ser más de uno, pueden ser, por ejemplo, 2 o 3 por producto y hasta por universidades y demás. Y lo ideal es que siempre sea como fidedigno y que lo comprobemos. Entonces, por esto llegamos al último paso, que sería la implementación, que es lo más importante, porque en sí de nada nos va a servir hacer todo este trabajo de entrevistas de 20 minutos si no usamos esta información adecuadamente para tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son las funciones que el buyer persona nos puede efectuar? Es en marketing, por ejemplo, alineando estrategias, campañas, tanto offline como online, para hacer las cosas. También ventas y operaciones, por ejemplo, para hacer un speech de ventas adecuado para la persona o buyer persona indicado, y también mostrarle y, por ejemplo, si tiene algunos miedos como con padres de familia o por tiempo de la universidad, buscar subsanar esos como dolores que esa persona tiene. Entonces, justamente vamos a estar mucho más preparados porque ya sabemos lo que nos espera y sabemos cómo es esa persona. También en finanzas, porque vamos a poder ver cuál buyer persona o qué tipo de actividades enfocadas a qué buyer persona nos genera más retorno de inversión y así tomar decisiones, por ejemplo, de dónde invertir más, a qué tipo de actividades, a qué tipo de actividades enfocadas a un buyer persona específico o hasta en los mercados específicos donde nos es rentable invertir más. Y por último, en recursos humanos, que es adecuado porque podemos poner a las personas adecuadas junto al frente con los clientes adecuados. Por ejemplo, miembros que tenemos que son más enfocados a padres porque sabemos que hablan con normalidad, entonces a un buyer persona que tal vez que tiene miedo, por ejemplo, de los padres y poder convencerlo y ayudarlo mucho más. O tal vez a una persona mucho más dedicada al tema profesional, nos ayudaría un miembro que ya sabe cómo vender ese tipo de producto de manera profesional, enfocado más allí. Entonces sí nos ayuda mucho en ese sentido a que cada persona esté en el lugar adecuado en el momento adecuado. Entonces, eso sería todo, más que nada, chicos. Aquí les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi número de teléfono. No duden en hablarme por si tienen alguna pregunta. Puede ser complicado, sí, hacer un buyer persona, pero vale totalmente la pena si es que se va a aplicar. Entonces, les deseo la mejor de los días si lo están viendo y demás, me despido. Chao, chao.